Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Vale, esto que tengo aquí, que acabo de sacar del horno, es una tarta imaginaria. Y, por cierto, es la mejor tarta posible, porque ni cansa ni engorda y puedes elegir tu sabor favorito. Aunque lo importante de ellas es que son las únicas tartas que podemos utilizar para hacer experimentos mentales. La idea en este caso es que la partamos, pero no de cualquier forma, porque tenemos un problemita. No tenemos ni idea de cuántas personas van a escuchar este programa y estaría feo que alguna de ellas se quedara sin su trozo, ¿no? Tal vez, para no correr riesgos, lo suyo sería dejar la tarta entera y que cada uno de vosotros os vayáis cortando un trocito infinitamente pequeño, no infinitamente fino. De ese modo, habrá tarta para todos, por mucha hambre que nos deje, ¿no? Pues la verdad es que no, la materia no es un continuo perfecto, sino que tiene una unidad mínima, partículas indivisibles. Primero creíamos que eran los átomos, luego descubrimos que en ellos había protones y neutrones, y ahora sabemos que esas partículas están hechas a su vez de quarks, aparentemente el ladrillo más fundamental de la materia, el trozo mínimo de tarta. Así que tenemos dos opciones. Una es cortar la tarta, como hemos hecho siempre, y la otra es intentar separar sus quarks, aunque a decir verdad esta última opción no es demasiado apetecible, ni fácil, ni barata, y posiblemente necesitáramos un acelerador de partículas de 27 kilómetros de perímetro, unas máquinas capaces de acelerar protones hasta velocidades cercanas a las de la luz para que colisionen, y entonces así, pues revelar tal vez los misterios que esconden en su interior esas partículas de tarta. Mi nombre es Ignacio Crespo, médico y divulgador, y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Bienvenidos a este 10º episodio de Noosfera. Ya hemos vivido muchas cosas, muchísimas disciplinas, pero es verdad que al final tenéis cierta tendencia a volver a lo mismo, a las mismas solicitudes, a los mismos temas que están muy bien, son muy interesantes y posiblemente sean los que más atraen en ciencia a nivel popular. Y uno de ellos es la física, así que hoy vamos a hablar de física y para ello tenemos, como no, a nuestro colaborador Alberto Aparici, que es doctor en física, especializado en física de partículas, coordinador de divulgación en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y responsable de las secciones La Brújula de la Ciencia y Aparici en órbita de Onda Cero. ¿Qué tal, Aparici? Pues muy bien y muy contento de que tengamos un público tan sabio que lo que quiera es que volvamos a la física una y otra vez. Eso demuestra criterio y demuestra pues un saber estar en el mundo. Ya, los lobbies de la física, los lobbies. Hoy te llamo Aparici porque después de esta presentación es más formal, ¿sabes? Te estoy presentando como físico, ya es otra cosa. Yo qué sé, llámame Joe. De acuerdo, Joe. Y aparte de Joe, tenemos con nosotros a Héctor García. Héctor García es el invitado de hoy y es el protagonista, porque resulta que no solo es doctor en física, sino que es especializado en aceleradores de partículas y máster en comunicación científica. O sea, va a contar las cosas con propiedad. Es investigador de Oxford y fue investigador en Oxford y en el CERN, donde se encuentra haciendo un postdoctorado en temas relacionados con la mejora del Gran Colisionador de Hadrones. Da clases para estudiantes de doctorado, es creador y presentador del canal de YouTube Cerntrípetas, colaborador del blog de Naucas, miembro del comité de divulgación del Departamento de Físicas de Partículas de Oxford y lo más importante, que es que está hoy aquí. ¿Qué tal, Alberto? O Héctor. Bueno, sí ya estoy. Puedes llamar a todo el mundo Alberto y ya está, no habrá confusión. Y yo. Exacto, a todo el mundo Alberto. Exacto. Y a mí Joe, eso sería lo ideal. Es que si hablamos de física, yo ya me estoy preparando para lo que viene y se me nota nerviosito. Es como, madre mía, vamos a intentar simplificar para que todo el mundo atienda esto. Y claro, se me escapan los nombres. Pero perdona, Héctor, evidentemente no eres Alberto. Bueno, después de esta sesión tendré problemas con mi identidad, creo. Perfecto, creo que a todos nos pasará eso un poquito, incluso a los que estén al otro lado del podcast, porque vamos a hablar de física de partículas y en concreto de física de aceleradores, que es eso que haces tú. No sé si nos podrías contar un poco cómo has acabado investigando física de aceleradores y en concreto en tu posición. Pues mira, la posición que ocupo ahora mismo es la de investigador postdoctorado, que básicamente es el contrato
con el que nos engañan después de hacer un doctorado antes de tener un puesto fijo. Eso. Hemos hablado bastante de ello, sí. Eso funciona así. Y la cosa es que empezó hace 10 años ya. Hostia, me hago viejo. Cuando acabé de estudiar física, pues la tendencia natural de uno que quiere hacer investigación es hacer un máster. Hice un máster y en ese momento estaba pendiente de si hacía un máster en física de partículas o en física de aceleradores. Y por aquel entonces, yo estudié en Barcelona y por aquel entonces se ponía en marcha el ALBA, el sincrotrón ALBA. Y dije, ostras, pues quizás sea una buena oportunidad para entrar en este mundillo y quizás... Claro, siendo un acelerador de partículas que tenemos aquí al lado de Barcelona, está aquí al ladito. Total, que me decidí por la física de aceleradores. Poco después me di cuenta de que, por razones diversas seguramente, no había muchas opciones de acabar en el ALBA, pero por suerte me surgió la posibilidad de hacer una colaboración con el CERN, aquí en Ginebra. Que son palabras mayores. Que son palabras mayores. No me lo pensé, la verdad. Y esta pequeña colaboración acabó desencadenando en un doctorado. Hice una solicitud para hacer un doctorado aquí en el CERN y me escogieron y me vine a vivir aquí. Mi primera experiencia internacional fue para venir aquí a Ginebra a hacer el doctorado. Y aquí pasé 3 años. Hice mi tesis en futuros aceleradores lineales, de los que podemos hablar luego si queréis. Sí, hablaremos. Y luego me fui 1 año y medio a hacer mi primer postdoc a Londres, a la Universidad de Londres, donde continué esta vez investigando ya para el LHC, para el Gran Colisionador de Hadrones. Y desde entonces ya no me he salido del Gran Colisionador de Hadrones, me cambié, ¿no? El año pasado empecé el segundo postdoctorado, porque no te engañan solo con un postdoc, sino que te engañan con un segundo. Y esta vez me contrató la Universidad de Oxford, pero siempre trabajando desde el CERN. Y ahora... Es que hay una cosa que, bueno, yo supongo que a mucha gente le va a sonar el CERN y tal, pero para los que no sepan exactamente lo que es, que piensen que es como la meca de la física de partículas, por lo menos en los últimos 20 años. O sea, existe desde hace 60, pero desde luego en los últimos 20 es el sitio donde se ha hecho las cosas más importantes en física de partículas. Irse a hacer un doctorado en física de partículas al CERN es como, yo qué sé, irte a Nueva Orleans a tocar jazz o algo por el estilo. Sí, no, de hecho... Comparación fantástica, ¿eh? Sí, totalmente. Pero de hecho es una cosa que cuando tú estudias física, eres joven, es que no te llegan ni a plantear. Es como empezar a jugar en los alevines de fútbol de tu barrio con la aspiración de acabar jugando en primera división con el Barça. Y, claro, o sea, es que es posible que a la gente no le suene el CERN, pero sería un equivalente a que te dediques a hacer astrofísica y de repente te fichen de la NASA, ¿no? Y te mandan para allí. Por ejemplo, sí. O sea, es una cosa que... O sea, hay sus diferencias, evidentemente, pero para que la gente lo entiende popularmente, como el nivel al que está. Sí, es eso, es una cosa que ni te planteas porque es una opción tan remota, o que te parece tan remota, que ni te planteas, pero luego te das cuenta de que hay muchos caminos, en realidad, para llegar al CERN. Uno se piensa que hay un único camino y que si no sigues ese camino no vas a llegar nunca, pero es que hay muchos caminos. Y si hay algún ingeniero o estudiante de ingeniería que nos está escuchando, que sepa que en el CERN, sobre todo, se buscan ingenieros de casi todos los tipos. Pero... ¿Y esto a los físicos nos duele un poquito? Un poquito. No, yo por mi parte no, es que es lo lógico, o sea, tienen ahí aparatos que han de funcionar y quién más cualificado que un ingeniero, ¿no? Bueno, claro, sí, yo lo digo por picar. No, sí, o sea, los físicos estamos muy orgullosos de ser físicos, pero también, creo yo, la gran mayoría sabemos que el mundo no funcionaría si solo hubiesen físicos. Eso es así. Es que me parece muy bien decir eso, porque evidentemente nos escucha mucha gente, por suerte, y habrá gente que tenga la concepción de física de lo que vemos en las series casi, el Sheldon Cooper que deja por los suelos al resto de disciplinas como si no tuvieran importancia. Y eso que está muy lejos de la realidad. Que en parte es verdad, en parte... A ver, hay algunos físicos que sí lo opinan, pero no quiere decir que tengan razón. Claro, y que si a mí me preguntas, pues yo te diré que la física es lo más bonito que hay en la ciencia, ¿no? Pero claro, no soy objetivo en ese sentido ni tengo pretensión de serlo. Y además, Alberto, yo sé que tu problema es con la química, así que con los ingenieros no habría nada. Sí, bueno, no hablemos de cosas feas.
De todos modos, Héctor, ahora para pasar un poquillo más al tema de la entrevista, del programa de la tertulia, quería preguntarte por los dos conceptos básicos que hay tras todo esto. Porque estamos diciendo acelerador de partículas muchas veces, ¿no? Y tenemos la suerte, ya lo he dicho, de que la gente nos deja preguntas antes del propio programa. En redes sociales de vez en cuando veréis una almohadilla que ponga nosfera y dirá, si pudierais preguntarle lo que fuera a un experto en tal, ¿qué le preguntaríais? Y entre esas preguntas que nos han dejado está la de alexitimia, que nos dice lo siguiente: ¿qué es una partícula? Empecemos por ahí. ¿Qué es eso que estás acelerando? Pues es un concepto que yo creo que es difícil, ¿eh? Es difícil de definir. Yo lo pondría dentro del saco de preguntas como ¿qué es el tiempo? Quizá el tiempo... Vale. ¿Qué es el tiempo? Quizá es un poquito más complicada. ¿Qué es una partícula? Yo creo que el tiempo nadie sabe muy bien qué es. De hecho, las preguntas de qué es el tiempo las he descartado todas. Bien hecho, por favor. Pero hazlo siempre en tu vida. Incluso aunque traiga un experto en tiempo. Aunque traigas un relojero. Exacto. Sobre todo si traigo un relojero. Eso es. Pues bien, una partícula, lo que pasa es que uno se puede hacer una concepción como que una partícula es como una bolita muy pequeña, ¿vale? Y seguramente tienes razón, ¿no? Porque al final una partícula puede ser una partícula de polvo, una cosa suficientemente pequeñita, ¿no? En cambio, cuando hablamos de partículas que aceleramos, normalmente estamos hablando, no siempre, estamos hablando de partículas que son más pequeñas que un átomo, ¿vale? Que eso pueden ser protones, neutrones, electrones u otro tipo de partículas. Entonces, la definición concreta de partícula es difícil porque si nos ponemos exquisitos tendríamos que empezar a hablar de campos cuánticos y demás y creo que y no hay tiempo para creo eso. que es un poco complicado. Pero bueno, no pasaría nada, se puede explicar, pero tampoco, claro. O sea, tenemos muchas más cosas de las que hablar. Por eso, para eso ya traeremos un programa propio para teoría cuántica de campos. Eso es. Así que uno podría imaginarse una partícula como un constituyente quizá de la materia suficientemente pequeño, ¿vale? Eso, vale, es decir, como un bloque de construcción. Tiene que ser parte de algo. Eso para nuestro campo creo que nos sirve. Por ejemplo, a veces en vez de en el gran colisionador de hadrones normalmente utilizamos protones, ¿no? Que son las partículas una de las partículas que constituyen el núcleo, que sabemos que no son elementales, están compuestas por partículitas más pequeñas, que son los quarks, ¿vale? Pero aún así... Como si fueran matrioscas, ¿no? Muñecas rusas casi. Tienes el átomo, en el núcleo del átomo esos protones y neutrones, y luego dentro de esos tienes los quarks. Correcto. Totalmente. Pero aún así al protón, pese a no ser elemental, pues podemos decir que es una partícula el protón. Lo consideramos como una partícula por el tipo de dinámica de propiedades que tiene. La consideramos como una partícula. Pero a veces en el gran colisionador de hadrones, en vez de protones, utilizamos núcleos de plomo. Así que es como un conglomerado muy grande de protones y neutrones. Claro. Y eso también en comparación es como un perdigonazo. Claro. Pero a eso también lo podemos llamar una partícula, que es un poquito más grande. Es decir, una partícula a nivel fundamental seguro que puedes dar una definición, como decíamos, en términos de teoría cuántica de campos, pero si no nos ponemos tan detallistas, podemos pensar en cualquier elemento de materia, cualquier bloque de materia suficientemente pequeño. Y es una definición muy relajada y que un físico de partículas estricto diría ay, pero para el nivel de abstracción que necesitamos es suficiente. Bueno, si hay algún físico de partículas escuchando este podcast, que nos escriba en los comentarios ay, por favor. Pero ahora viene la segunda parte. Hemos dicho aceleradores de partículas. Teniendo más o menos claro lo que es la partícula, ¿qué es eso de un acelerador y para qué lo utilizáis? ¿Cuál es el propósito? Pues un acelerador de partículas, como su nombre indica, sirve para efectivamente acelerar partículas. Es decir, una partícula que tiene menos energía, pues darle más energía, más velocidad, si quieres. Y aceleradores de partículas, pues puede ser cualquier cosa. La gravedad es un acelerador de partículas. Claro. Porque da energía tú tiras una piedra y le da cierta energía o transforma cierta energía. Lo que hacemos en un acelerador de partículas es utilizar campos eléctricos para acelerar partículas cargadas. Normalmente o casi siempre podemos decir que aceleramos partículas cargadas porque son las que interaccionan con el campo eléctrico.
¿Y cómo las aceleramos? Pues básicamente con unos campos eléctricos, como si uno se puede imaginar que es una pila que genera una diferencia de potencial suficientemente grande como para acelerar esa partícula que queremos acelerar. ¿Y para qué sirven? Pues tienen tantas posibilidades como quieras. Los antiguos televisores de tubo eran pequeños aceleradores. El tubo de rayos catódicos al final era un emisor de electrones que era acelerado por el tubo de rayos catódicos, y había un imán que desviaba las partículas a la pantalla fluorescente, a los diferentes puntos de la pantalla fluorescente. Eso era un acelerador de partículas. Hoy en día tenemos las pantallas de LED que ya no siguen con el mismo mecanismo, pero utilizamos aceleradores en muchos ámbitos diferentes. A veces, y esto es una cosa que yo siempre remarco, que pensamos en un acelerador de partículas como una máquina súper grande que sirve para descubrir los misterios de la naturaleza. Y eso está muy bien, porque es lo que nos gusta hacer a los que trabajamos en el LHC, pero aceleradores como el LHC tenemos uno en el mundo, que es el LHC. Claro. En cambio tenemos miles y miles de aceleradores con propósitos quizá no tan llamativos, pero que tienen una aplicación directa a la sociedad, como podrían ser las máquinas de rayos X en los hospitales, la resonancia magnética, juega un poquito con algunos conceptos, el TAC, el PET, cualquier máquina que esté en el subsuelo de un hospital probablemente sea un acelerador de partículas. Y luego también tenemos aceleradores de partículas en la industria. Bien sea para hacer escáneres de contenedores sin abrirlos, por ejemplo, o para esterilizar alimentos. Seguramente la gran mayoría de la fruta y de la verdura que todos comemos ha pasado por una pequeña dosis de radiación producida por un acelerador de partículas que ha matado bacterias y... Claro. Y para que nadie se asuste, recordemos que por mucho que sometas algo a radiación, no se vuelve radiactivo. Así que estáis comiendo algo totalmente seguro, no hay ningún problema por ello. A mí me gustaría, o sea, hay una cosa que se puede remarcar sobre los aceleradores de partículas, que es que como sirven para que las partículas vayan rápido, en realidad sirven para cualquier cosa para la que necesites partículas rápidas. Una cosa para la que necesitas partículas rápidas es, por ejemplo, para esterilizar la fruta. Otra cosa es para crear rayos X que sirvan para una máquina. Otra cosa es lo que hacemos en sitios como el CERN, que es que las hacemos chocar y vemos qué es lo que sucede en esos choques. Muy a menudo en esos choques se crean partículas nuevas, transformas la energía cinética que tenían las partículas que tú has cogido, las transformas en otras partículas, y entonces de alguna manera los grandes aceleradores se convierten en fábricas de partículas, pero en el fondo lo que tienes es... ¿para qué puedo utilizar yo partículas que se muevan muy rápido? ¿Cuántas cosas puedo hacer con ellas? Y la respuesta es múltiple, como dice Héctor. Y nos preguntan por aquí una cosa, porque claro, hablamos de acelerar partículas y más o menos ya has comentado cómo se aceleran, ¿no? A base de esos empujones. Pero la pregunta viene un poco más al origen. Nos dice Mark WY4. ¿De dónde salen o cómo se obtienen las partículas que hacen colisionar? Qué buena pregunta. ¿Cuál es ese origen? Esta es una pregunta muy interesante y muy típica de la gente que viene aquí. Es como, ¿y de dónde sacáis todo el material que utilizáis? Pues la respuesta depende del tipo de partícula que estés utilizando. Pongamos el caso de hecho, el más simple, que es el caso del LHC, y de dónde sacamos los protones. Pues es bastante sencillo. Comparado con todo el resto, es bastante sencillo. Lo único que necesitamos es una botella de gas hidrógeno, que es el elemento más simple. El hidrógeno es simplemente un protón y un electrón dando de alguna manera vueltas a su alrededor. Lo que tenemos que hacer es arrancar ese electrón del protón y ya el electrón que forma parte del átomo de hidrógeno, de manera que solo nos queda el protón. Eso lo hacemos para una gran cantidad de átomos de hidrógeno y tenemos pues un colectivo de protones. Este es muy sencillo, entre comillas. Claro. Para hacer eso utilizamos un aparato que tiene un nombre que es más llamativo de lo que en realidad es. Se llama plasmaduotrón. Joder. Suena maravilloso. Suena a ciencia ficción absoluta. Suena a arma de Star Trek, claramente. O malo de los Vengadores. Que básicamente es como una cajita donde se crea un plasma que básicamente ioniza el hidrógeno y separa electrones por un lado y protones por otro.
Recogemos los protones, los electrones los tiramos a la basura, a la basura literal, los tiramos a la Tierra por ahí, y nos quedamos con esos protones. Luego, también no solo se utilizan protones en los aceleradores de partículas, sino podemos acelerar electrones que en la mayoría de casos se crean simplemente calentando un filamento, ya se generan electrones excitados y luego hay partículas más exóticas que son un poquito más difíciles de producir. Pero básicamente los protones del LHC es una botella de gas hidrógeno como el que podría tener cualquier laboratorio en cualquier universidad, y una botella de 1 litro nos puede durar toda la vida. ¡Qué barbaridad! Eso sí que es rentable, desde luego. Y esto me lleva a otra pregunta, porque ya tenemos la partícula y entiendo que ahora viene todo un viaje hasta que colisionan. No sé si nos podrías resumir rápidamente qué es lo que ocurre. Pues básicamente, y esto ocurre más o menos en todos los grandes aceleradores, las partículas van como por etapas. Cada etapa es como un acelerador diferente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner el caso del LHC porque es el más complejo, ¿no? Pero en otros sitios, en otros aceleradores podría ser más simple, pero el concepto es el mismo. Y consiste en cada una de esas etapas, las partículas pasan por un acelerador diferente. Puede ser un acelerador en línea recta o en un acelerador circular, todos ellos conectados el uno con el otro. En cada una de esas etapas, las partículas entran con una cierta energía, se aceleran en ese acelerador y salen con otra energía que es superior. ¿Vale? Porque de alguna manera cada acelerador tiene como una aceptancia, ¿no? Tiene un rango de energías en el que puede funcionar. Así que en cada etapa es como poner las marchas en el coche, ¿no? Empiezas por la primera, aceleras un poco, pero te da lo que da, y luego pasas a la segunda y así hasta llegar a la quinta o la sexta, que sería ya la última etapa, ¿no? Entonces en el LHC, que sería la última de ¿cuántas etapas? De 4 etapas, 4 etapas, que pasan los protones hasta llegar al LHC, pues ahí entran con una energía que es bastante alta, pero aún así se les imprime más energía hasta llegar al tope de energía que llamamos, al flat top, y cuando tenemos las partículas a ese tope de energía, pues es cuando empezamos a hacer colisionar, colisionar. Esto es una cosa que a mí me parece interesante porque cuando no sabemos mucho de cómo funciona la tecnología, a veces podemos creer que es un poco mágica, ¿no? Y que tú colocas una partícula parada en el acelerador y que el acelerador ya te la lleva a la velocidad que quieras. Y la tecnología no funciona así. Hay aceleradores que sirven para ir desde muy poca velocidad hasta cierta velocidad. Luego, para ir más allá, necesitas una máquina con una tecnología ligeramente distinta, con lo que has de empalmar con otra máquina, luego con otra y después con otra. Y eso es lo que habitualmente sucede. Normalmente las máquinas no son monolíticas y hacen todas las cosas en un solo sitio, sino que necesitas máquinas especializadas, ¿no? Claro. Sí, además en el CERN es muy curioso porque en la cadena de aceleradores del CERN está como escrita la propia historia del laboratorio, porque todavía conservamos la primera o digamos la segunda etapa por la que pasan los protones antes de llegar al LHC. Es el primer acelerador que se construyó en el CERN en los años 50 y todavía se sigue utilizando. De manera que en la propia cadena se puede ver, es un museo de historia, la propia cadena de aceleradores. Pero la tecnología de esos aceleradores más antiguos entiendo que se ha ido como mínimo sustituyendo, no sé si actualizando, o sea, no se trabaja con cosas hechas en los años 50, ¿no? Porque ya se habrían estropeado. Sí, no, evidentemente se han ido renovando por 2 motivos, como bien decías. Uno, porque con el paso del tiempo se han ido estropeando, porque los aceleradores sufren mucho por radiación, evidentemente. Entonces todos los componentes, pese a ser muy resistentes, absorben mucha radiación y al cabo de los años pues no sirven para nada. Eso por un lado, pues simplemente el mantenimiento y reemplazar las piezas que se han quedado dañadas, ¿no? Y luego también pues con los años pues se va encontrando nueva tecnología que evidentemente se va implementando, de manera que evidentemente este acelerador que se construyó en los años 50 pues no sería exactamente el mismo, pero sí que digamos que ocupa el mismo espacio y es como el mismo rejuvenecido, sería como Cher, ¿no? Que parece el mismo
pero en realidad no lo es. ¿No? Me parece la mejor comparación que se ha hecho nunca de un acelerador de partículas. Me parece que sí, totalmente de acuerdo. Pero esto de la tecnología, el que se esté renovando, siempre actualizando y que haya tanta y tan compleja como acabamos de decir, nos lleva a otra de las preguntas que nos han dejado. Una pregunta que han dejado de formas muy diversas y esta posiblemente sea la más moderada. Es la siguiente. Ya nos preparamos, nos agarramos a la silla. Dice @Mr. Casemiro. Con la tecnología instalada que hay en el acelerador de hadrones y que hay en el CERN, ¿qué es lo peor que podría pasar en un mal experimento? Esto ya estamos hablando de miedos. Estamos hablando de como en la serie El Barco, que de repente se forma un agujero negro y la humanidad se va a la purria. Bueno, la humanidad y la física, ¿eh? Porque claro. Porque juego con la ciencia del barco. Bueno, sí, lo primero de todo, yo creo que voy a lanzar un mensaje tranquilizador. Porque lo peor que podría pasarle a un acelerador como el LHC ya le pasó. Perfecto. Y estamos aquí. Eso es buena noticia. O sea, lo peor que le podría pasar ya le pasó. Así que... Y nadie se ha enterado. Bueno, nadie se ha enterado. Bueno, ahora nos enteraremos. Los que trabajamos en el mundillo, pues claro, fue nosotros, yo estaba empezando el doctorado cuando aquello pasó y fue como una especie de shock en plan de ostras. Bueno, cuéntalo, no quiero hacer spoiler. Puede ser un poco complejo si vamos a los detalles, pero lo voy a resumir muy brevemente lo que pasó. El LHC, como otros pocos aceleradores en el mundo, utiliza lo que se conoce como tecnologías de superconductores. Es decir, la corriente que genera el campo magnético de los imanes del LHC, porque para curvar las partículas dentro del acelerador lo hacemos con campos magnéticos muy potentes. Para generar ese campo magnético utilizamos el principio de inducción magnética. Es decir, hacemos pasar corriente por unas bobinas que inducen un campo magnético. Pues para generar un campo magnético tan potente, estamos hablando de unas 8 Tesla, que es el campo de los campos magnéticos más potentes que podemos crear aquí en la Tierra. Para generarlo necesitamos hacer pasar mucha corriente por esas bobinas. Cosa que si utilizamos los cables convencionales de cobre, pues estos no aguantan la disipación, o sea, generarían mucho calor, se acabarían fundiendo y necesitamos una tecnología que no ofrezca esa resistencia, lo que se conoce como el efecto Joule, unos cables que no ofrezcan esa resistencia de alguna manera térmica. Y para eso utilizamos lo que se conoce como los superconductores, que son unos materiales que te permiten el paso de la corriente, que permiten que fluya la corriente libremente sin ofrecer ninguna resistencia. Y esa es la tecnología que se utiliza. Contrapartida de esto, pues esto parece muy bonito. Pues que esta tecnología solo funciona si nos encontramos a unos 2 grados por encima del cero absoluto. Es decir, necesitamos enfriar esos cables tan solo 2 grados por encima del cero absoluto para que funcionen. Si no, no funcionan. Entonces, lo peor que le podría pasar a una máquina como el LHC es que cuando tú la pones en funcionamiento, esa superconductividad se pierda. Es decir, toda esa energía que va circulando por los imanes, que son miles de amperios, deje de hacerlo y se disipe en cualquier parte de la máquina, ¿vale? Eso es lo peor que podía pasar. Pues eso pasó. Pasó porque entre la conexión entre dos de los imanes, pues hay la soldadura de una bobina que viene de un imán con la bobina que viene del otro, se hace una soldadura. Pues resulta que en una de las conexiones, de los más de 2000 imanes que hay, la soldadura no estaba del todo bien hecha. Un error de ingeniero, ¿eh? Ojo. Ya vienen los puñales. Bueno, hay que reconocer que si había que soldar ahí 2000 bobinas, que solo fallara una es una sorpresa. Sí. No, honestamente, es una cosa que podía pasar, ¿vale? Claro. Y pues resulta que al poner en marcha el acelerador, al subir la corriente, pues esa conexión que no estaba mal hecha dijo: hola, aquí estoy, no voy a dejar pasar la corriente que necesitáis.
Entonces resulta que se creó un arco voltaico en esa conexión. Ese arco voltaico entró en contacto con el helio líquido que utilizamos para refrigerar toda la máquina. El helio líquido tiene un poder de expansión brutal, es decir, en el momento, sí, ya me lo estoy imaginando. En el momento en el que aumenta de temperatura, su volumen aumenta muy rápidamente, pues se hizo presión contra el criostato, contra el recubrimiento metálico del propio acelerador y explotó. Esencialmente. Explotó literalmente. Me gusta que después de toda esta explicación la conclusión es explotó. Al final, cuando somos pequeños, queremos que todos los experimentos acaben explotando. Porque si un experimento no explota, no es un experimento. Pues mira. En la tele siguen pensando así. Sí. No es solo cosa de niños pequeños. Sí. Pues, bueno, Pablo Motos y niños pequeños. Está muy relacionado. A mí me gusta, a mí me gusta la sección de ciencia del hormiguero. Pero... Hombre, es ciencia en la televisión y eso siempre se agradece. En cualquier caso, pues eso pasó y tuvo consecuencias notables. Básicamente se tuvieron que reemplazar varios de los imanes que habían quedado dañados. Pero una cosa, Héctor, sí. Para la gente que no lo siguiera, explotó no significa apareció un agujero en el suelo y un pueblo desapareció de la faz de la Tierra. Explotó una cosa en el túnel y fue una explosión local. Se pueden buscar imágenes de lo que pasó y se verá evidentemente que ahí hubo una explosión, es como cuando explota una máquina. ¿Vale? Al motor de una máquina. Claro. Cuando tú ves en la Fórmula 1 incluso no tanto, ¿no? Cuando explota un motor de un Fórmula 1 realmente no explota. Empieza a salir humo por todos lados y ya está. Exacto. Pero que es una explosión de una máquina. No desapareció ningún pueblo, evidentemente. Sí, algo que si hubieras estado en ese túnel, pues igual un pedazo de algo te podría haber dado en la cabeza y no convendría estar cerca de ahí, pero ya está, nada más que eso. No, por suerte tenemos las medidas de seguridad para que no haya nadie en el túnel mientras esté en funcionamiento. Eso es sagrado. Y esto, al final, el nombrar tantos aparatos electrónicos, es decir, tenemos que refrigerarlo a apenas un par de grados sobre el cero absoluto, entiendo que consume muchísima energía y esa es una de las preguntas que nos dejan por aquí. Nos la deja @DaniGarku y dice, ¿cuánta energía consume en pleno rendimiento? Pues... depende un poco de en qué etapa estemos, pero si lo tenemos a full power... Vale. Con la tarjeta gráfica a tope. Estamos hablando de varios centenares de megavatios hora. Qué barbaridad. Es decir, para la gente que, como yo, no sabe muy bien de estas escalas de energía, porque yo estoy acostumbrado a escalas de energía diferentes, en gigaelectronvoltios, cuando me hablan de megavatios hora, yo me pierdo. Normalmente la gente que no hacemos cosas de ingeniería, la energía, la luz, la electricidad, la medimos en cuánto nos cuesta. Vale, sí. También. Al final, pues eso también lo puedo decir. Es el equivalente al consumo de electricidad de una ciudad pequeña. Vale. Que por hora estás diciendo. Sí. Es decir, pensate en una ciudad pequeña y es el consumo. O sea, una hora de consumo de esa ciudad, una hora de consumo del CERN. Castellón, digamos, por pensar en una ciudad completamente aleatoria que no tiene nada que ver conmigo. Probablemente, mira, nunca he estado en Castellón, pero probablemente estemos hablando de ese tamaño. ¿Vale? Es un poquito menos que Ginebra. ¿Vale? Y en términos de coste, pues tenéis que pensar que el presupuesto anual del CERN es de unos 1.000 millones de francos o de euros, es igual a esta escala, ¿qué más da? Y que es un presupuesto que cabe decir que parece mucho, pero comparadlo con otros proyectos y es... De hecho, luego lo comentaremos porque es un tema interesante, nos han preguntado mucho, pero luego ya lo diremos. Pues gran parte de esos 1.000 millones se van en la factura eléctrica de todo el laboratorio. Así que... Claro. Sí. Pues sí, no me extraña la verdad con todo lo que has comentado, pero bueno, aún así ya hablaremos después un poquito más en profundidad del tema económico, de cuánto nos retribuye el CERN de otras formas,
en general, todo esto que parece ser que a la gente le preocupaba mucho. Ha habido casi más preguntas de eso que de física pura y dura. Pero, precisamente por ese tema, las de física pura y dura las he atesorado, las he guardado ahí, y hay una que creo que también nos mete en un buen berenjenal, pero que es interesante, ayuda a fijar conceptos. Es una pregunta que además coge algo que ya has medio dicho, y cuando te preguntábamos de dónde sacábamos esas partículas que utilizábamos al principio, tú has dicho que depende de la partícula, y has nombrado unas cuantas. Así que aquí lo que nos preguntan es que por qué hay tantas partículas, o más bien, por qué el modelo estándar, y ahora entraremos en qué es eso, necesita de tantas partículas para explicarse. Y nos la pregunta @LMPP. LMP. Esa es una de las grandes preguntas que nos queda por resolver. Uh-huh. De hecho, perfecto, pues siguiente pregunta. Si Héctor supiera la respuesta, Héctor tendría un premio Nobel, probablemente. Sí. Mira, si uno coge el modelo estándar, que el modelo estándar podemos decir que es el modelo, la teoría de la física de partículas que describe, y lo describe muy bien, casi todo lo que sabemos sobre el mundo subatómico. O sea, lo que casi es importante. Lo que lo explica muy bien, pero hay cositas que no las explica. Y de esto Alberto sabe un montón. Entonces, en este modelo estándar tenemos como dos grandes grupos de partículas: las partículas de materia y las partículas que son los mediadores de las fuerzas fundamentales, ¿no? Y en total, ¿cuántas tenemos, no? Tenemos 6 quarks, 6 leptones y 4 bosones, ¿no? Más o menos. Estamos por ahí. Sí. Sí, si sumas el Higgs, pues tendría el 17, ¿no? Por ahí estaríamos. Así. Ahí estamos. ¿Por qué? La precisión. ¿Por qué tantas? Pues es una de las grandes preguntas. No voy a decir la gran pregunta, pero es una de las grandes preguntas. Sabemos, si no me equivoco, que, o sea, los quarks y los leptones se dividen como en 3 familias, ¿no? Porque por un lado tenemos los quarks up y down, que forman como la primera familia o generación, y luego tenemos como 2 copias. Sí. Cada familia es más pesada que la primera, digamos. Claro. La materia suele estar hecha de la primera, que es la más ligerita, y luego vas teniendo copias pesadas. ¿Por qué tenemos copias? Pues no sabemos muy bien. No sabemos bien. Aunque, si no me equivoco, y corrígeme Alberto si lo hago, lo que sí que sabemos es que más de 3 parece que no hay. Sí, parece difícil que haya una cuarta generación, sobre todo porque si existiera debería haberse visto en el LHC ya, y el LHC no ha visto nada parecido. Las generaciones constan de quarks y luego de un leptón cargado, como si fuera un electrón, y un neutrino. El neutrino puede ser muy discreto, el electrón a lo mejor se te puede pasar, pero los quarks son súper escandalosos. Es muy difícil que un quark se te pase, porque interaccionan fuertemente y todo esto. Entonces, básicamente es que no se haya visto en el LHC, se considera una evidencia de que no debería haber cuarta generación, o si la hay es que es muy distinta, tiene alguna cosa que enmascara ese carácter un poco escandaloso. Claro. Y esto es un poco el concepto del modelo estándar, ¿no? Que decíais. Si hay más o no hay más, bueno, pues ya se verá. Y por qué hacen falta tantas, pues tampoco se tiene muy claro. Es una buena respuesta. Bueno, sí hay una cosa, si me dejáis que lo cuente, que es que el hecho de que haya 3 generaciones y no menos hace posible una cosa que vemos en nuestro universo, que es que materia y antimateria se comporten de manera un poco diferente. En nuestro universo vemos que es un universo hecho de materia y en el que hay muy poquita cantidad de antimateria, muy, muy poca. Y eso no concuerda con lo que esperaríamos. Esperaríamos que hubiera un 50% de materia y un 50% de antimateria. Bueno, pues el hecho de que haya 3 generaciones permite que existan ciertos procesos físicos que son diferentes para materia y para antimateria. Y que a lo mejor esos procesos, esto todavía no lo sabemos, hicieron que en el universo primitivo una parte pequeñita de antimateria se convirtiera en materia. Y por eso sobramos y estamos aquí. De hecho, este comentario que os acabo de hacer es el comentario que hicieron Kobayashi y Maskawa en su paper del año, creo que 73 o 74, y que les valió el premio Nobel. Así que poca broma con la cosa esta. Pues sí, desde luego. Y habéis nombrado ahora otra vez los quarks y habéis recalcado que esa primera familia es la que acaba componiendo pues la materia que conocemos, los átomos, el núcleo atómico con los protones y los neutrones. Y eso va también más o menos encaminado a otra pregunta que nos deja el LMP, la misma persona que parece ser que hoy tiene mucha curiosidad y la verdad es que está atinando mucho, porque dice: ¿son los quarks entonces los últimos componentes de toda la materia? Pero esas son las grandes preguntas. La respuesta viene a ser la misma.
Parece que sí. Sí. Parece que sí, pero tampoco lo podemos afirmar con una rotundidad al 100%. No sabemos si hay constituyentes más elementales en su interior o si en lo más profundo de todo al final resulta ser que la teoría de cuerdas es correcta y que el quark no es un quark sino es una cuerda podríamos, vibrando. si queremos ser totalmente precisos, decir no se sabe, son las componentes últimas dado lo que sabemos a día de hoy. Mañana podemos aprender otras cosas, pero dado lo que sabemos a día de hoy. Esa coletilla es maravillosa. Esa coletilla yo como médico la he escuchado mucho en las consultas. Tú cuando haces una anamnesis al paciente y le preguntas por lo que sabe de sí mismo, le dices, oye, ¿tienes alguna alergia? No te dicen no, te dicen no, que yo sepa. Sí, así es. Fíjate cómo esa filosofía está interiorizada en la población. Es una manera muy honesta de contestar. Es como, dado mi conocimiento, no. Y ya que hablamos de todo esto de la percepción popular, es verdad que cuando nos imaginamos el choque de estas partículas, nos imaginamos una partícula chocando contra otra, como si eso fuera prácticamente billar de precisión. Pero entiendo que no es así, no hay tantísima precisión en estas máquinas, ¿no? Sí, o sea, sí, no, son las dos cosas. Sí que es verdad que tienes razón que no hacemos chocar una contra una, aunque al final acaba chocando una contra una. Claro. Pero sí que es verdad que no es que tengamos una fila india de partículas una detrás de otra y las intentamos hacer chocar. Eso sería imposible. Lo que hacemos es acumular cientos de miles de millones de partículas en paquetitos muy pequeños, muy comprimidos. Y esos paquetitos son los que hacemos chocar contra otro paquetito igual, muy similar, de manera que de esos cientos de miles de millones de protones, alguno, con suerte, choca. Y cuando digo alguno, significa que en ese cruce de cientos de miles de millones se producen del orden de 20, 30, 50 colisiones únicamente, con mucha suerte. Vale. Bueno, que no está mal, ¿no? Porque en principio podemos observar cada una individualmente, así que tener 30 a la vez pues no está nada mal. La gracia es que el LHC, al ser circular, tiene 27 kilómetros de largo, las partículas pues dan vueltas, esos paquetitos de partículas dan vueltas una y otra vez. Como van casi a la velocidad de la luz, recorren esos 27 kilómetros unas 11.000 veces cada segundo. Es decir, los protones dan 11.000 vueltas cada segundo al acelerador. De manera que esos paquetitos se están encontrando 11.000 vueltas cada segundo en los experimentos. De manera que tú multiplicas esas 30 colisiones por cruce, vamos a decir, por 11.000 cruces cada segundo, pues te salen miles de colisiones efectivas por segundo. De manera que a la larga eso son muchas colisiones. Claro. Sí. Esto es además lo que a todo el mundo le sorprende, porque se habla de acelerarlas y te suelen decir casi hasta la velocidad de la luz, ¿no? Te hablan de un porcentaje la misma. Sí, porque, bueno, esto fue Albert Einstein quien estableció que... Einstein no estableció nada, esto es la naturaleza que lo establece. Antes de Einstein la relatividad no existía. No. Newton inventó la gravedad. Exacto, antes de Newton la gente flotaba. Y llegó Newton y todos para abajo. Venga. Nos reímos, pero hay corrientes posmodernas que se dedican a defender esas cosas, ¿eh? Ay, por favor. Que los faraones egipcios no podían haber muerto de tuberculosis porque Koch todavía no había descubierto el bacilo. Yo he llegado a escuchar eso. Pero eso no son corrientes posmodernas, son corrientes ignorantes. Eso por supuesto. Pero antes de que nos demanden por haber dicho eso, continúa Héctor. Ahora me he perdido. ¿Por dónde iba? Estabas comentando lo de la velocidad de la luz. Ah, sí. Que fue Einstein el que se dio cuenta de que la velocidad de la luz era un límite físico real para las partículas con masa. Una partícula con masa no puede alcanzar nunca la velocidad de la luz. O, dicho de otra manera, necesitaría una energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Pero es un límite que llamamos asintótico, es decir, nos podemos acercar tanto como queramos, como podamos a ella, sin nunca tocarlo. Y eso es un poco pues lo que se persigue con aceleradores tan potentes, pues cada vez aumentar más y más la energía y de alguna manera vamos incrementando más y más la velocidad. Y ahora llegamos, me parece que al 99,99999% de la velocidad de la luz. Estamos muy cerca, pero no llegamos ahí. Cuanto más cerca estás, más cuesta, ¿no?
acelerarla. Claro. Es decir, por cada joule de energía que tú le das a las partículas, cada vez ganas menos energía. Pero llega un momento en menos que... velocidad. menos velocidad, correcto. Llega un momento en el que nosotros en el LHC no hablamos de velocidad, porque a la velocidad en nuestras ecuaciones incluso decimos la aproximamos a la velocidad de la luz. No tiene mucho sentido decir 99, claro. No, a los cálculos, si no necesitas mucha precisión, es suficiente. Nosotros hablamos siempre en términos de energía, y la energía la puedes aumentar, si tu tecnología así lo permite, la puedes aumentar de manera indefinida. Eso claro. No hay ningún límite conocido. Claro, y entonces tú las pones en esta velocidad y entonces es cuando chocan, que hemos dicho, y entiendo que hay detectores que te ayudan a medir qué está ocurriendo ahí. ¿Es así? Sí, eso es. Como antes comentaba Alberto, de cada choque, pues en algunas de esas colisiones tenemos la suerte de que se crean nuevas partículas. Algunas colisiones son basurilla y las descartamos porque dan de rascayú, así, de refilón, y no chocan bien, pero hay algunas que realmente pegan el buen castañazo y se crean otras partículas. Una cosa que hay que tener clara, no es que de esa colisión aparezcan las piezas de las que están constituidos los protones. Tú no chocas dos protones y salen las piezas de los protones. No. Salen partículas que puede que no tengan nada que ver, entre comillas, con el estado inicial, por así decirlo. Al final lo que hacemos es poner una cantidad de energía disponible en la colisión y que a través de la ecuación E igual a mc al cuadrado transformamos esa energía en partículas con una masa, siempre siguiendo una serie de reglas, es decir, con dos protones no puedes crear cualquier cosa, hay una serie de reglas que hay que seguir, que se tienen que seguir conservando, pero podemos decir que esa energía se puede transformar en masa de nuevas partículas. Con suerte, partículas que nunca antes habías visto. Claro, Vale. porque ahí hay un detalle importante, que es que nosotros no tenemos control sobre qué partículas se crean. O sea, tú metes ahí la energía y la naturaleza hace sus cosas, pero por eso tenemos que hacerlo muchas veces, ¿no? Porque a veces la naturaleza va a crear una partícula que nos interesa y otras 30 va a crear partículas que ya nos conocemos y que no nos dicen nada. Esto es una diferencia fundamental, o la diferencia fundamental entre la física de partículas y la química. En la química, cuando tú tienes dos reactivos, A y B, los que sean, bajo las mismas condiciones, cuando los haces reaccionar, siempre te dan C, lo que sea, ¿no? Vale. Pero bajo las mismas condiciones, la reacción siempre da lo mismo. Y si la repites mañana, da lo mismo. Y si la repites el año que viene, tiene que dar lo mismo, bajo las mismas condiciones. En cambio, en la física de partículas es diferente. Nosotros jugamos con las leyes de la mecánica cuántica, que son leyes probabilísticas. Es decir, nosotros el modelo estándar, por ejemplo, nos da la probabilidad de que pase algo, ¿vale? Que no significa que pase, significa que a la larga, si tú haces un número suficientemente alto de colisiones, de reacciones de la física de partículas, tienes una cierta posibilidad de que ocurra. Y por eso tenemos que, de alguna manera, hacer millones de veces la misma reacción, porque siempre es lo mismo, un protón contra otro protón. Siempre es lo mismo, pero el resultado es diferente cada vez, con una serie de probabilidades de que te dé una cosa u otra. Cosas muy interesantes suelen ser raras. Las cosas interesantes, porque las cosas habituales pues ya las conocemos muy bien. Las cosas raras ocurren una vez cada muchas colisiones. Por eso necesitamos millones y millones y acumular millones y millones de pequeños experimentos, porque sabemos que quizá en uno de ellos aparezca esa partícula que estamos buscando. Claro. Y hay una pregunta que va por este camino, que de hecho yo le voy a añadir después un pequeño corolario para expandirla, pero nos dice Juan 7978 lo siguiente: ¿cómo están seguros de que los datos que descartan no contienen información relevante? Y yo añado, ¿y cómo estáis seguros de que sí? Claro. No, esto es una pregunta súper interesante y hay mucha gente trabajando en eso. De hecho, se descartan datos básicamente porque no hay capacidad física para almacenarlo todo. No podemos. Entonces se hace una primera selección que la hace el detector mismo, el software mismo, es, entre comillas, suficientemente inteligente para descartar esas reacciones, esas colisiones que dan o bien un resultado poco interesante, porque básicamente los protones, pues yo qué sé, se han dado así de refilón y no han colisionado del todo bien, o porque dan como resultado algo que ya sabemos demasiado.
O sea, que no hace falta saber más sobre eso. No hace falta investigar eso porque va a ser redundante. Eso ¿no? es. Y de esos filtros hay diferentes niveles. De manera que se va filtrando esa información. Como bien dice, como bien hace la pregunta, es muy importante saber que evidentemente no te estás dejando nada importante en el tintero. Por eso el software y todo el hardware que se utiliza para hacer esta selección de datos tiene que estar revisado a conciencia. Es decir, tiene que estar muy bien implementado para no perderse. Es lo último que querríamos, que después de millones y millones de colisiones se estuviese produciendo algo interesante y resulta que lo estamos descartando. Eso es. Y es más, en muchas ocasiones, no sé si en muchas, pero al menos en algunas, se alcanzan soluciones de compromiso en ese sentido. Es decir, para que lo que sí te quedas sea suficientemente limpio, aceptas que puedes tirar a la basura cosas que a lo mejor son interesantes. Yo tengo amigos que trabajan en uno de los experimentos del LHC, en el LHCb, y ahora mismo parte de ese grupo está concentrado en desarrollar maneras de no tirar cosas que sean interesantes, o sea, de refinar el algoritmo por el cual rechazas o aceptas y quedarte a lo mejor ganar un 20%, ganar un 15% más de datos que son interesantes y que hasta ahora estabas tirando. O sea, que vamos, que no puedes establecer siempre una línea y decir seguro que aquí todo es interesante y allá todo es aburrido, ¿no? Claro. Si tuviésemos una capacidad de almacenamiento de datos infinita y una capacidad de cómputo y de cálculo infinitas, pues no habría problemas en conservarlo todo. Pero como no es el caso, hay que seleccionar. Claro. Y hablando de estas limitaciones, no siempre... Bueno, claro, no sé si querías decir algo que te he cortado. No, vale, perfecto. Es que me daba la sensación de que os había cortado y digo, madre mía, como ya tengo la siguiente pregunta en la cabeza, porque la siguiente pregunta es la que todo el mundo quiere escuchar, ¿vale? Es ya lo que todo el mundo ha dicho por redes y donde nos metemos un poquito en la harina, en las críticas que a veces se reciben, que yo opino que son injustificadas, y es, porque no he elegido ninguna, ya que todas estaban formuladas peculiar, esto del CERN, tantos millones, ¿son acaso tantos? ¿Son rentables? ¿Qué retribución existe? Claro. Como comentaba antes, ¿no? El presupuesto anual del CERN es de unos 1.000 millones. Y ahora hay que explicar un poco de dónde vienen esos 1.000 millones. Esos 1.000 millones vienen principalmente de lo que se conoce como los Estados miembros, es decir, diferentes países de Europa que contribuyen económicamente al CERN, que ponen un porcentaje de su presupuesto. España aporta el 8% de esos 1.000 millones. Vale. Que no es de los más altos, pero tampoco de los más bajos. Claro. Tengo entendido cuando lo busqué que en términos absolutos no está mal, pero si miras per cápita es bastante moderada la contribución que hacemos, ¿no? En general, se suele poner el ejemplo de que si cogemos todos los europeos, los habitantes de Europa, la aportación al CERN por cada contribuyente es como un café al año. Es decir, un euro si quieres, o un euro, lo que os cueste el café a cada uno, ¿no? Entonces, pero no hay que quedarse ahí, porque parece que España pone ese dinero ahí y ya, bueno, pues ya está ahí perdido. No. Como a fondo perdido. Ese 8% luego tiene su retribución equivalente. Es decir, el 8%, vamos a hablar aproximadamente, porque luego hay partes en las que hay más retorno y partes en las que hay menos, pero aproximadamente el 8% del personal que contrata al CERN tiene que ser de España. El 8% de los contratos con empresas externas que se realizan tiene que ser con España. Cualquier cosa que haga el CERN que implique dinero de vuelta a los países, tiene que ese 8% que España contribuye le tiene que volver, ¿vale? Y que en general, y esto han hecho auditorías externas y demás, el retorno es, me parece, a los 10 años es un factor 2 o algo así, si no me equivoco. Es decir, no solo te devuelve el dinero que has invertido, sino que te lo dobla al cabo del tiempo. De manera que... Eso es un buen juego, porque al final, si lo comparamos con eso del café, el CERN es como tener un amigo al que tú le invitas a un café y él te invita a 2. Eso es. A mí eso me sale rentable. Sí. Y eso es un poco... Porque a veces nos quedamos en el hecho de que España aporta dinero y no explicamos que luego
tiene que volver, porque así es como funciona el CERN. Y de hecho España, por su posición, su posición geográfica con respecto a Suiza, a Ginebra, es bastante cercano porque tiene una mano de obra barata. Muchos de los contratos de por ejemplo, instalaciones eléctricas, instalaciones de aire acondicionado y demás, se los lleva a España. Porque al CERN le sale barato, son una mano de obra al final eficiente, y en ese aspecto me parece que España está tiene un sobre retorno, un retorno que está por encima de ese 8%. En cambio, luego hay otros aspectos que a lo mejor estudiantes de doctorado a lo mejor están por debajo, no sé, me lo invento porque esas cifras ahora no me acuerdo. Pero quiero decir, contratos como estos más técnicos de instalaciones eléctricas, por ejemplo, los países nórdicos se llevan muy pocos porque están lejos y la mano de obra es más cara en los países nórdicos y ellos no se llevan ningún contrato. Suelen ser pues italianos o españoles o franceses porque están aquí los que se llevan esos contratos. Y esto es una cosa interesante y de hecho hay una persona en el CERN que es la que se encarga de buscar proyectos que pueden realizar empresas españolas. Y es como el enlace entre la industria española y el CERN. Hay una persona que está en el CERN y que la conozco, que es la que se encarga de buscar esas posibles... Oye, mira, pues ha salido este proyecto y yo conozco una empresa en España que te lo haría bien. Claro. Es el enlace. O al revés. Esta empresa hace esto y no tiene conocimiento de lo que se hace en el CERN. Pues esta persona va a la empresa y le dice, mira, en el CERN estamos haciendo esto que tú no tienes ni idea y que lo harías fenomenal. Claro. Eso es muy interesante porque a nivel de coordinación es realmente complicado mover algo del tamaño del CERN. El CERN es un ejemplo de megaciencia, se dice muchas veces, que es ese tipo de ciencia que requiere mucha inversión y mucha infraestructura y que se puede hacer ahora gracias a que hay muchos países conectados moviéndose al unísono. Y por ahí más o menos va una pregunta que nos deja Radioactivo Man. Ignacio, ¿me dejas que haga un comentario antes de que vaya con la pregunta? Por supuesto. Porque ahora que has dicho precisamente eso de que el CERN involucra a muchos países y tal, que lo sabemos, que es una especie de esfuerzo plurinacional, en respecto a esto del presupuesto, yo he hecho un par de búsquedas por Google y me parece bastante elocuente el hecho de que el presupuesto anual del CERN es más o menos equivalente al presupuesto anual del Barcelona o del Real Madrid, ¿vale? Está alrededor de 1.000 millones. Estamos diciendo de todo el CERN, no solo lo que nosotros contribuimos como España. Eso es, o sea, dos equipos de un solo país de Europa doblan el presupuesto de una institución que tiene a prácticamente todos los países de Europa. Esta es la comparación, digamos. Sí, Alberto, pero vaya equipos, ¿eh? Es que... Hombre, sí, exacto. Se establecen nuestro buen nombre por el mundo, que yo no digo que eso no sea verdad, pero que vamos, que la comparación si la hacemos, ¿no? Exacto. Que aquí no vamos a entrar necesariamente en hasta qué punto compete que se retribuya de esta forma pues a un equipo. No vamos a entrar en eso. Simplemente decir que si lo comparamos con iniciativas de un gran calibre, no con al final las cuentas que pueda llevar una casa para alimentar a 4 personas, pues estamos hablando casi de calderilla. Es gestionable. Sí, absolutamente. Pues por aquí, pero ya no llevado a cómo coordinas a tanta gente para que inviertan, sino cómo coordinas a tantos países y tantos científicos para que trabajen juntos, nos preguntaba Radioactivo Man lo siguiente. El modelo de la colaboración entre científicos de todo el mundo y la parte de los datos públicos que ejemplifica el CERN, ¿crees que sería posible imitarlo en otros campos de interés internacional como investigación en vacunas o enfermedades raras? Esto ya es muy de gestión, pero me parece relevante. Sí, yo creo que este modelo a veces lo explicamos en el CERN como si fuese exclusivo, pero es un modelo que yo creo que a nivel científico se emplea en muchos otros ámbitos, en la astrofísica, en muchísimos otros ámbitos. Solo con decir que evidentemente en la astrofísica, pues hay telescopios en unos puntos muy concretos del planeta. Y en otros no son regiones para poner telescopios, porque hacen establecer colaboraciones globales también. Al final el modelo del CERN no es exclusivo, sí que es verdad que es quizá el modelo que más gente involucra, que tiene un volumen más grande, pero no es exclusivo. El tema, como comenta, de la investigación en vacunas y demás, yo creo que
O sea, no veo a priori por qué no se podría hacer algo similar. El problema que veo yo es que las vacunas implican quizá más política de lo que implica el bosón de Higgs, ¿vale? Eso es verdad. Entonces... Luego que hay otra cosilla, que es que hay veces, por ejemplo, ahora mismo en la crisis que estamos pasando con la pandemia, es importante que haya muchas iniciativas independientes que intenten buscar soluciones distintas, vacunas ligeramente distintas. Y por mucho que colaboren, es lógico que estén nucleadas en distintos institutos. Pero sí, o sea, yo entiendo que poder se puede. La cosa es cómo. O sea, como digo, ¿no? A priori no veo el por qué no, pero sí que es verdad que el ámbito biomédico tiene unas implicaciones mucho más delicadas quizá que no descubrir exoplanetas. Y vamos a tener que ir acabando ya con estas preguntas, así que creo que como colofón, porque es muy importante, es otra forma de volver a incidir en que existe una riqueza que genera el CERN, me parece que sería interesante comentar rápidamente qué otras cosas ha proporcionado el CERN, porque no es todo física teórica para intentar encontrar esos elementos fundamentales de la realidad, sino que estamos hablando a veces de antimateria para pruebas en hospitales. ¿Cuál es el verdadero impacto que tiene en el día a día? Aquí hay varias ramas que se desprenden. Como bien decías, la antimateria es una de ellas. En el CERN podemos crear, de hecho es uno de los únicos sitios del mundo donde podemos crear antimateria que en el futuro puede tener aplicaciones tanto en medicina como en energía y demás. Estamos hablando de un futuro lejano. Pero así en el ámbito médico hay unas implicaciones muy concretas. Primero, el desarrollo de aceleradores de partículas. A la vez que desarrollamos el siguiente gran acelerador que queremos construir, esa misma tecnología nos va a servir para desarrollar aceleradores más compactos y más baratos que podamos instalar en hospitales, por ejemplo, para hacer TACs, o máquinas de rayos X, para hacer PETs, para hacer radiografías más eficientes, para hacer terapia con partículas, que esto no hemos entrado, pero hay una tecnología que cada vez más se está extendiendo más, que es hacer terapia con protones, con hadrones. Que para tratar ciertos tipos de tumores, porque la radioterapia convencional utiliza rayos X y tienen el punto negativo de que afectan a una zona bastante más amplia de lo que es el propio tumor. Claro. Para llegar a la profundidad, al propio tumor, tú tienes que irradiar todo lo que hay entre medio, toda esa piel y esos tejidos. Y eso trae efectos secundarios. La hadroterapia, entiendo que, por lo que he leído al respecto, la partícula va atravesando materia y se va ralentizando, y cuanto más se ralentiza, más radiación deja. Eso lo calculas para que se ralentice a tope sobre el tumor, produciendo efectos secundarios a tope. Claro, de alguna manera puedes calcular la profundidad a la que va a depositar casi toda su energía. Y esto es una tecnología que digamos ya lleva bastante tiempo aplicándose en algunos países, pero que es cara, es costosa, y que lo que se está investigando es intentar reducir pues los costes y el tamaño de las maquineras, porque muchas veces para hacer hadronterapia los pacientes tenían que ir a centros de investigación similares al CERN a pequeña escala, pero no van a un hospital, van a un centro de investigación donde tienen un ciclotrón, que es un tipo de acelerador que tú no puedes poner dentro de un hospital, evidentemente. Pues se está investigando en hacer aceleradores compactos que puedas poner en el sótano de tu hospital. Así que en el ámbito médico hay muchísimas aplicaciones directas. Luego tenemos que en el CERN hace un poquito más de 30 años se descubrió se inventó la World Wide Web, que es el sistema que tenemos un poco de comunicarnos a través de Internet. Esto es algo que se inventó en el CERN como una herramienta útil para transferir información dentro del laboratorio, y que la patente se acabó liberando y ahora todos nos podemos beneficiar de ello. Cosas como pantallas táctiles también las primeras se inventaron en el CERN. No sé para qué se inventaron, pero las primeras se inventaron en el CERN, y hoy todos utilizamos pantallas táctiles. Es decir, la gran cuestión de la física fundamental, de la investigación en física fundamental, es que no solo te hace empujar las fronteras del propio conocimiento fundamental, sino que te hace empujar las fronteras de la tecnología. Y en el momento en que tú empujas las fronteras de la tecnología
para la investigación fundamental, también las estás empujando para el resto de la sociedad. Es decir, descubres, tienes que inventar nuevas máquinas, las cuales no sabes para qué van a servir en la sociedad, pero seguro, y está demostrado, la historia de la investigación científica se lo dice, van a tener una aplicación en la sociedad. Solo hay que esperar. Pero en una sociedad en la que estamos acostumbrados a que todo es inmediato y todo queremos resultados rápidos, es difícil. Claro. Pero esperando con un poquito de paciencia las aplicaciones llegan. Sí, pero esas expectativas que hay en la sociedad de resultados inmediatos son poco realistas, porque no en todos los ámbitos uno puede conseguir resultados inmediatos. Entonces, si uno se obceca con que solo quiere resultados inmediatos, pues hay ciertas cosas en las que no va a obtener resultados jamás. Ni inmediatos ni no inmediatos. Punto. Entonces, hay que tener una visión un poquito más realista y darse cuenta de que el obtener resultados, tanto en ciencia como en otras cosas, hay que saber cómo se obtienen, cuáles son los tiempos típicos y hacer un balance, claro. O sea, no vas a poner todas tus cartas en obtener resultados dentro de 30 años, eso es evidente, pero bueno, unas poquitas, pues no está mal. Totalmente. Y me parece que hemos hecho un viaje muy chulo, porque hemos partido de conceptos muy básicos, prácticamente con un puntito de filosofía al hablar de qué es una partícula, y hemos llegado a la sociedad pura y dura, a cuál es la forma en la que vuelve a contribuir el CERN en la sociedad, ya sea con ese retorno económico, directamente con riqueza en cuanto a tecnología que produce. Y ya por dar ese último salto, vamos a intentar hablar de la persona que hay detrás, que es lo que hacemos en todos los episodios, ¿no? Acabamos haciéndole una serie de preguntitas para demostrar que tras los científicos resulta que hay seres humanos que tienen sus intereses y sus gustos. Así que, Héctor, si pudieras recomendar a nuestros oyentes, a los que están ahora mismo al otro lado de estos auriculares, un libro, ¿qué recomendarías? Bueno, cuando me preguntan por recomendar un libro, no me sale solo uno, así que voy a recomendar cuatro. Bueno, cuatro, muy rápidamente. 2 de no ficción y 2 de ficción. Vale. Como no ficción, y relacionado con lo que hemos estado hablando, recomiendo fervorosamente, y no sé si Alberto se habrá leído, el de El nacimiento imperfecto de las cosas, de Guido Tonelli, que fue un investigador de uno de los experimentos del LHC, y explica muchas interioridades de cómo funciona una colaboración así. Es muy, muy interesante, muy ameno, y te explica la ciencia un poco desde dentro. Pues no lo he leído, ¿no? Lo tengo, me lo apunto. Pues te lo recomiendo, es muy ameno. Seguramente, no sé, a lo mejor encuentras cosas que discreparías, porque es como una vivencia personal, ¿no? Bueno, claro. Pero es muy interesante. Y luego un clásico, para el que quiera saber más de física de partículas, de divulgación, es La partícula divina, que es de aquí de donde viene el mal nombre del bosón de Higgs, de Leon Lederman, que fue el director de Fermilab, el equivalente estadounidense al CERN. Y es un libro muy interesante donde repasa toda la física de partículas antes del descubrimiento del bosón de Higgs. Evidentemente habla del bosón de Higgs, pero el libro es de antes de que se descubriese. Cuando dices... creo que el libro es de finales de los 90, no estoy seguro. Tiene ya un tiempecillo, pero vamos, la mayor parte del modelo estándar estaba descubierto. Que cuando dices lo del mal nombre, no te refieres al bosón de Higgs, sino a lo de la partícula de Dios, ¿no? Que se ha escuchado mucho en los medios y que nada tiene que ver con lo divino ni con Dios. No, por supuesto no tiene nada que ver. De hecho, Leon Lederman, el nombre al que le puso es la maldita, la partícula maldita, the goddamn particle. Pero el editor dijo, uy, mejor le ponemos la partícula de Dios. Y como, yo creo que fue un acierto editorial, pero una jugarreta muy mala para los físicos, porque por favor, que me dejen ya de preguntar esto. Sí, a mí me hace gracia la lectura que hace Francis Villatoro, que como lo conocemos, hemos hablado de esto. Francis dice que él no descarta la posibilidad de que Leon Lederman contara que fue el editor el que dijo eso, pero que en realidad la idea fuese suya. Porque también es como una idea que podemos comprar muy fácilmente, ¿no? Que el editor sea el que diga eso. Podría ser perfectamente. Podría ser. Y te quedan dos, ¿no? Y dos recomendaciones de ficción. En particular de ciencia ficción, que las leí recientemente y me parecen súper interesantes para aprender física. Una es El huevo del dragón, de Robert Forward, que es súper interesante para aprender sobre los efectos que tiene la gravedad en el paso del tiempo. O sea, olvidaos de Interstellar. Sí, esto yo lo he leído, es una maravilla, es una fantasía.
Y es buenísimo. Y además, a mí me hizo ver la evolución del hombre desde un pensamiento más divino a un pensamiento más científico es brutal. Es que estamos hablando de la narración original que ha hecho que después Los Simpson, ¿cuál era esta otra serie que han sacado hace poco que era de ciencia ficción? Que era, bueno, en fin. ¿The Expanse? No, pero que se ha repetido en muchas series, en muchas otras ficciones, el concepto de repente una civilización que evoluciona a paso acelerado y que tú lo ves desde fuera y todas las implicaciones que tiene. Se origina aquí, y Forward era, aparte de un escritor maravilloso, pues un científico, era físico y sabía bastante, entre otras cosas, de estrellas de neutrones. De hecho, en algún momento él ha llegado a decir que su libro era un intento de acercar a la gente al conocimiento de este tipo de cuerpos espaciales. O sea, merece mucho la pena, estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustó mucho. Al principio, así, pero luego dije, ostras, qué bien narrado está. Y luego es una especie de equivalente, pero de otro libro que explica los efectos de la relatividad especial, el hecho de ir muy rápido en el tiempo, ¿no? O sea, los efectos que produce el hecho de ir muy rápido en el paso del tiempo. Y se llama Tau Cero, de Paul Anderson. Y es básicamente una tripulación de una nave que acelera sin control y el tiempo va pasando. Ostras. Es una premisa muy chula. Es muy interesante. Y además el título, si eres físico, sabes lo que significa exactamente. ¿No vais a hacer spoiler de eso para los no físicos? Bueno, no sé. Lo que quieras. No, sí, no pasa nada. Es básicamente, de hecho ya hemos hablado de ello. Tau cero, bueno, tau es no se suele utilizar mucho el tau, sino se utiliza el factor gamma relativista, pero el tau es como 1 dividido gamma. Pues tau cero significa que algo tiene tau cero cuando va a la velocidad de la luz. Vale. Entonces es una nave espacial que se rompen los motores y acelera descontroladamente, cada vez acercándose más a la velocidad de la luz. Por eso Tau Cero es como el destino de esa es como un libro bien hecho con una premisa parecida a la malísima película de Speed. Perfecto. Eso es. Y hablando de películas, ¿qué película recomendarías? Pues mira, una que me tiene a mí encantado y que es la primera peli que le puse a mi hijo, y es una de ciencia ficción y es de Disney, que es WALL-E. Es una peli que me encanta y que creo que se desvía totalmente de la línea típica de Disney y entra en una crítica. Es una crítica bastante interesante. Pienso que Pixar no era de Disney todavía, cuando sacaron no era de Disney. WALL-E. Vale, cierto, puede ser. No estoy del todo seguro, pero creo que no. Puede ser. No, yo tampoco estoy seguro. Pero en cualquier caso es una muy buena recomendación. Además creo que no habían recomendado todavía películas de animación. No estoy seguro, pero me parece muy justificado. Y para terminar ya, que vamos con el tiempo justito, si tuvieras que recomendar una afición, algo que dijeras, mira, todos y todas las que me estéis escuchando, esto lo tenéis que probar en algún momento de vuestras vidas, ¿qué sería? Pues mira, después de las recomendaciones que os he dado, es leer. A mí me encanta leer. Y otra cosa que me gusta y que realmente es como una cosa que necesito con frecuencia es ir a correr a la montaña. Normalmente la gente cuando va a la montaña o va a caminar o va a esquiar, yo voy a correr. Realmente es mi momento de disfrute personal, individual, y es allí donde me desahogo. Es una actividad muy, muy, muy interesante. Qué bueno. Pues me parece muy bien, un buen final. Y viendo los 4 libros que has elegido, lo comentábamos antes, Alberto y yo, sospechamos que eso de leer y correr posiblemente lo hagas hasta simultáneamente, porque de alguna manera tienes que encontrar el tiempo. No he encontrado la manera porque los audiolibros, pese a que me lo he planteado alguna vez, me da la sensación de que cuando acabe de escuchar un audiolibro no voy a tener la sensación de haberlo leído. Ya. No sé, nunca lo he probado, todo es probarlo. Claro. Pero sí que he estado tentado alguna vez de irme a correr a la montaña con un libro. Es decir, irme a correr, sentarme en algún sitio y leer tranquilamente. Claro. No lo he hecho todavía por no sé por qué, bueno. pero
Pero no lo descarto. Perfecto. Ya cuando lo hagas, en vez de 4 nos recomendarás 8. Si es que yo creo que Carlos Briones, que también nos quería recomendar varios, le dijimos antes, no, Carlos, solamente 1 o 2. Y al final le concedimos porque sabemos que le gusta tanto que, oye, pues cuando gusta leer, qué bueno que nos recomienden cosas. Dicho eso, sí. Que la gente sepa que todas esas preguntas, que son unas cuantas que se han quedado en el tintero, pueden hacérnoslas por redes sociales. Pueden cogernos por allí y preguntarnos lo que quieran. Porque, por ejemplo, tenemos a Héctor, que en redes sociales es @cerntripetas. Tenemos a Alberto, que es @cienciabrújula. Y yo soy @sdestendal, con H intercalada entre la D y la A. Con eso y poco más me toca ya despediros, Alberto. Muchas gracias por venir. Nada. Un placer, además, hablar de cosas que quedan tan cerquita de mi corazón, y cuando queráis, pues volvemos a hablar de lo mismo, porque anda que podríamos haber seguido durante tiempo y tiempo. Por supuesto, si es que... Porque estás limitado a 1 hora, pero si no, aquí... Totalmente, se nos hacen cortos. Esto podría convertirse en Coffee Break o La Luna de Endor, ¿no? Estos podcasts que son larguísimos. Héctor, a ti también, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer compartir este ratillo con vosotros y encantado de volver a compartirlo en un futuro. Sí, nosotros encantadísimos. Ha sido un honor. Lo digo de verdad. Muchísimas gracias. Para mí también. Y con esto ya ponemos fin al asunto. Ponemos fin a nuestra tertulia y queda esa pequeña reflexión que en este caso está prácticamente hecha. Ya después de lo que hemos dicho, todos la tienen más o menos en mente. Y es que la ciencia pocas veces es un gasto y ya. Normalmente es una inversión. Y el CERN es un ejemplo fantástico. Es un ejemplo donde no solamente perseguimos esas curiosidades que tenemos desde que somos seres humanos, qué es lo que está a nuestro alrededor, de qué está hecha la materia, qué es esto que estoy tocando. No solamente eso, no es solo la parte filosófica, no solo las cuestiones físicas, es todo lo que después puede retribuir en nuestra vida y en nuestra sociedad, que es mucho. Porque es muy difícil hacer ciencia de forma aislada a la realidad y a nuestra sociedad. Es prácticamente inviable. Y en este caso lo que se pide es poco, comparándolo con iniciativas de este calibre, con iniciativas no científicas a las que se les dan millones de euros. Lo que pide el CERN no es tanto, y lo que da es muchísimo. Sobre todo porque no sabes a dónde puede llegar dentro de unos años. Es una de esas maravillas de la ciencia básica. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.